Te contaré una anécdota muy aterradora que me ocurrió en mis años de trailero, allá por los años 90. Soy fanático del terror, así que me animé a compartirla con toda la comunidad. Yo trabajaba por temporadas. A veces viajaba por semanas transportando materiales de construcción de un estado a otro aquí en México. En una ocasión me tocó ir a Jalapa, Veracruz, desde la capital del país. Y fue ahí cuando me ocurrió este suceso que estoy por contarles. Yo iba conduciendo mi camión como de costumbre y la noche se hizo presente. Estaba comiendo mi cena que había comprado esa noche en un puesto de una gasolinera, pero ya pasaban de las 11 de la noche. En ese entonces estaban arreglando un tramo de la carretera, y había una desviación obligatoria por un tramo entre el monte y los árboles. Según esto era un tramo pequeño, pero a mí se me hizo eterno. Recuerdo que había mucha vegetación por la sierra. Estaba escuchando un programa en la radio que era muy popular aquí en México, donde la gente llamaba para contar sus historias paranormales. El tema de esa noche en el programa era de brujas, trabajos de brujería y todas esas cosas. Venía escuchándolo tranquilamente mientras cenaba y transitaba por ese camino oscuro entre los árboles. Iba completamente solo, es decir, no venían carros detrás de mí ni enfrente, así que el ambiente de por sí ya era bastante inquietante. Cuando de pronto escuché un golpe muy fuerte en la caja del tráiler, como si algo muy pesado hubiera caído sobre él. Así que yo frené de golpe, pues no supe qué había sido eso, y quise salir a ver qué fue ese ruido. Me arrepentí toda mi vida de haberme asomado, pues al girar la cabeza hacia arriba, vi una silueta de lo que parecía ser una mujer, con el cabello alborotado, largo y despeinado. Vestía de negro y estaba en cuclillas arriba de la caja del tráiler, y parecía tener su mirada fija en mí. Y de pronto pude ver cómo esa mujer se arrastraba con sus manos y pies por todo el techo directo hacia mí. Yo de inmediato volví a mi asiento y cerré las puertas con candado. Aceleré lo más rápido que pude para que lo que fuera eso saltara o se cayera, pero fue todo lo contrario. Esa cosa empezó a hacer ruidos de animal. Hasta la fecha aún no sé exactamente cómo explicarlo, pero eran unos ruidos tan horribles que yo jamás había escuchado. Ni lo volví a hacer. Era algo tan aterrador y escalofriante que yo solo pensé en rezar. Y lo hacía en voz alta para que aquella cosa escuchara y se fuera. Pero esta cosa empezó a gritar, o más bien a gemir como de dolor. Siempre he dicho que manejar tráiler es una vida solitaria, pero llena de anécdotas. Largas horas en carretera, paradas en gasolineras de mala muerte y noches enteras bajo un cielo estrellado. Sin embargo, hay historias que ni los más curtidos en ese oficio se atreven a contar con detalle. Esta es una de esas. Era una madrugada fría de diciembre, y me encontraba manejando por la carretera libre entre Durango y Mazatlán, conocida como el Espinazo del Diablo. Había tomado un encargo urgente y necesitaba llegar al puerto antes del amanecer. La autopista moderna estaba cerrada por un accidente, así que no tuve otra opción más que aventarme por la ruta vieja, esa que los traileros evitamos a toda costa. La carretera serpenteaba entre las montañas, con curvas tan cerradas que parecían diseñadas por el mismo diablo. La niebla era espesa, y la única luz era la de mis faros cortando la oscuridad. Iba solo, acompañado únicamente por el ruido del motor y un termo de café. Cuando llevaba unas 3 horas en el camino, vi a un hombre parado junto a la carretera, haciendo señas para que me detuviera. Era un tipo alto, vestido con una chamarra de mezclilla y un sombrero viejo. Algo en su postura me pareció extraño, pero siendo trailero, uno desarrolla cierta solidaridad con los que están en la carretera, así que frené. ¿Para dónde va, jefe?, le pregunté mientras bajaba la ventana. Hacia la cuesta del kilómetro 13. ¿Podría llevarme? El kilómetro 13 era famoso entre los traileros por ser peligroso.
Una bajada pronunciada con curvas que parecían hechas para volcar. Algo en su tono me puso incómodo, pero no vi razón para negarme. Súbase. El hombre subió al asiento del copiloto sin decir nada más. Tenía una piel pálida, como si no hubiera visto el sol en años, y sus manos eran extrañamente delgadas. Se quedó mirando al frente, en silencio, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Al principio intenté hacer plática para aliviar la tensión. Le pregunté de dónde era y a qué se dedicaba, pero apenas me respondía con una sola sílaba. Sí, no. Fue entonces que noté que no llevaba equipaje, ni siquiera una bolsa o algo que indicara que estaba de viaje. El silencio era incómodo, pero no quise insistir. Encendí la radio para romper la tensión, pero no pasaron ni 5 segundos cuando empezó a hacer un ruido extraño, como si estuviera cambiando de estación sola. Pensé que era interferencia por la zona, pero cuando apagué la radio, escuché algo aún más perturbador. Un murmullo bajo, como si alguien estuviera rezando. Miré de reojo al hombre, pero él seguía mirando al frente, inmóvil. Me erizó la piel darme cuenta de que sus labios no se movían. Fue entonces cuando habló por primera vez desde que se subió. Deténgase aquí. Sin entender por qué, obedecí. Frené cerca de un barranco, donde el camino parecía desaparecer en la niebla. El hombre bajó sin despedirse, y antes de que pudiera preguntarle qué hacía ahí, desapareció entre la bruma. Cuando retomé la marcha, mi tráiler comenzó a temblar como si el motor fallara. Miré el tablero, pero todo parecía en orden. Fue entonces que vi algo en el espejo retrovisor. Un segundo par de luces detrás de mí, como si otro vehículo me siguiera. Pensé que era otro camión, pero algo estaba mal. Las luces no estaban alineadas correctamente y cada vez que giraba en una curva, parecían moverse en contra de la física, como si flotaran. Aceleré, con la esperanza de dejarlas atrás, pero entre más rápido iba, más cerca parecían estar. Fue entonces que llegué al kilómetro 13. La bajada era peor de lo que recordaba, y las curvas cerradas no me permitían avanzar como quería. Las luces seguían detrás de mí, ahora acompañadas por un sonido extraño, como un chillido agudo que se metía en los oídos. Cuando finalmente llegué al final de la cuesta, las luces desaparecieron. Me detuve en una pequeña gasolinera para calmarme. Me limité a llenar el tanque y seguir mi camino. Pero desde entonces, cada que paso por el espinazo del diablo, rezo en silencio y jamás recojo a nadie en la carretera. Era algo tan aterrador y escalofriante que yo solo pensé en rezar. Y lo hacía en voz alta para que aquella cosa escuchara y se fuera. Pero esta cosa empezó a gritar, o más bien a gemir como de dolor. Algo tan tétrico y espantoso que me enchinaba la piel. De pronto escuché que esos gritos se alejaban y volteé al espejo lateral. Y pude ver cómo algo voló hacia el cielo, perdiéndose entre la oscuridad. Esa mujer se había ido, y podría jurar que esa cosa salió volando en el momento que yo empecé a rezar, y nunca más volvió. Hasta que por fin salí de ese tramo completamente horrorizado. Recuerdo que 5 días después regresé a casa, pero ya no era el mismo. Siempre llegaba feliz de ver a mi esposa y mis hijos. Los saludaba con mucho cariño y algún pequeño regalo. Pero en esta ocasión, después de saludar a los niños, llevé a mi esposa a nuestra habitación y solo la abracé llorando desconsoladamente, contándole entre lágrimas lo que me había ocurrido aquella noche, y que desde entonces no había podido dormir sin tener pesadillas, sin soñar con aquella bruja, pues estaba seguro de que eso había sido.
Tardé mucho tiempo en reponerme. Fuimos a la iglesia muchas veces e incluso llevé el camión a bendecir. Pero es que eso es algo que jamás se me va a olvidar. Esa figura y esa forma de moverse como retorciéndose, mientras me miraba fijamente, es algo que me acompañará por el resto de mis días. Fue una ironía que justo venía escuchando en ese programa de radio Historias de Brujas. No sabemos si fue coincidencia o si esas energías atrajeron aquella cosa. No lo sabemos. Pero sin duda alguna, las coincidencias no existen.